Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El paso de Dios por nuestra vida debe ser purificador. No puede ser un paso externo, superficial, ritual o legalista. Debe entrar al fondo de nosotros mismos y limpiar lo que no permite que su proyecto se cumpla. Dejemos que entre en este tiempo de Navidad que se acerca. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, cada vez más cercanos ya al nacimiento de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Le pedimos perdón siempre al iniciar nuestra Eucaristía para que nos purifique y nazca verdaderamente en medio de nosotros. Oriahu bereko nyande jara ore Oriahu bereko nyande jara ore Oriahu bereko Jesucristo ore Oriahu bereko Jesucristo ore Oriahu bereko nyande jara ore Oriahu bereko nyande jara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de la Navidad, te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María y ha querido habitar entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo envío a mi mensajero,
para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene. Dice el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían,
¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces tenemos este pasaje del nacimiento y del nombramiento, digamos, o sea, darle el nombre a este niño que ha nacido. Será Juan el Bautista, ciertamente. Pero es interesante porque el nombre nos habla de una identidad. Identidad. Y aquí, cuando llega el tiempo, dice, en que la madre que había dado a luz, entonces, después de esto hay que darle la identidad, hay que darle el nombre. ¿Qué es lo que Dios había obrado en el corazón y en la vida de esta familia? Este regalo tan grande que es la vida. Y entonces dice que se reúnen los vecinos, parientes, miran esta gran misericordia de Dios, agradecen a Dios. Recuerden que era estéril, era Isabel, pero sin embargo, la acción de Dios es quien le regala la vida. Ciertamente que aquí también tenemos que entender muy bien la esterilidad. No es simplemente entonces una esterilidad de su cuerpo, una esterilidad de no poder tener hijos, poder fecundar biológicamente, sino que la esterilidad aquí está queriendo decir que nosotros no producimos, no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Nosotros tenemos que dar frutos, tenemos que ser capaces de comunicar vida. Pero aquí, sin embargo, no había posibilidad, no había vida. Había esterilidad, se había cortado. No hay una posibilidad entonces de seguir con esa gracia que el Señor había regalado al pueblo, nos había regalado a la humanidad, nos había regalado a nosotros. Pero dice la esterilidad. Entonces, no es tanto aquí que tenemos que buscar, a ver, cómo hacer, a dónde vamos a ir, a qué hospital, que nos trabajen un poco la cuestión, a ver si podemos superar esta esterilidad. Ñande, y que tú estañan de membú, estañan de la lo que sea, pero sin embargo somos estériles en la vida cristiana. Somos estériles porque no estamos viviendo, no estamos transmitiendo los valores, los principios de Dios a nuestra prole, a nuestra familia. Somos estériles. Por eso yo les decía en otras homilías y en otras reflexiones que aquí nosotros nos encontramos ante la situación, ¿verdad? ¿De quién? Del cristianismo y del judaísmo. En realidad el judaísmo ha dado todo el camino y ha propuesto, ¿verdad? Siempre cosas maravillosas dentro del Antiguo Testamento. O sea, eso no lo podemos negar. Pero llega un momento en el cual que hay que dar un paso importante que es justamente la del Evangelio de Jesucristo, a avejina la esterilidad, a avejina la ñepa, porque ellos nos están aceptando y nos están entrando en este ritmo, ¿verdad?, de propuesta. Entonces la comunidad cristiana sigue reflexionando, sigue mirando y dice, mira, Isabel, que es la madre de nada más y nada menos que del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista es el que está en su seno maternal y ahora ya da a luz. Esta de la que decían que era imposible que engendre, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Lean con esa clave de lectura, es decir, de esa situación de esterilidad nosotros podemos salir, no hay nada imposible para Dios. Dios nos puede verdaderamente ayudar y nos puede dar esa gracia y nosotros podamos entender en este camino de salvación que en Cristo Jesús encontramos la síntesis de la propuesta del Señor, de la buena noticia. Y entonces todos miran y se alegran con ella porque salió de esa esterilidad, es decir, nosotros ahora vamos a seguir anunciando la gracia de Dios, vamos a seguir dando vida. Y comienza la historia. Después de 8 días tienen que circuncidar al niño, es aquí donde tenemos este pasaje importante. Debemos darle el nombre, que lleve el nombre del Padre. Es decir, llevar el nombre del Padre está queriendo decir, vamos a continuar de la misma manera nuestra historia del judaísmo. Llamarse Zacarías significa seguir los mismos pasos del papá. Le estoy dando una identificación.
le estoy dando un nombre. Este niño, Juan el Bautista, no va a cambiar nada en su historia. No va a cambiar nada, entonces, en este relacionamiento con Dios, en este relacionamiento con el pueblo, en este relacionamiento consigo mismo. Es decir, vamos a estar en el famoso, como se dice, status quo. Va a decir la status quo. No se puede mover un dedito así como está. Peañan de ella es muchas veces en el sentido tradicional. Anique, cambiate idea porque pea siempre peisa. Pea peisa más huevo y anique de poco ese anique, pea, anique, amor, anique, etc. Entonces aquí vamos a llamarle Zaharia, es decir, vamos a recordarlo así con ese nombre del papá, es decir, de su origen, así como vino. Sin embargo, aquí hay la intervención. No debe llamarse como el papá. No podemos quedar anquilosados. Ñande coña cambiana, coago ve tiene historia pejuina, coabe coña moña punutena, comita coa. Etamba y pejua weru ñande nguana, aupeala ñande yayesa cuana, yayesa peami. Dajera ayubeisa. Su nombre será entonces como Juan. No, debe llamarse Juan. Pero aquí está entonces el tiro y el afloje entre nosotros. Dai, con la pesa ante la ñandeña cambia sea. Peña hendú veñan de yara y cuave ñande dale pepu ague. Peñemos que peñemos saco y que tenemos que cambiar y tenemos que traer novedad para el mundo. Entonces ya hay muchos que aquí dicen, no hay nadie en su familia que lleve ese nombre. No, ¿cómo le vamos a cambiar? Y yo te digo, no queremos novedad en nuestra vida, no queremos cambio, no queremos conversión. Entonces aquí le preguntan al papá, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Este pidió una pizarra y escribió su nombre es Juan. Es decir, el escribir el nombre, el darle la identidad, el arriesgarse y decir, había quedado, porque lleva. Pero sin embargo el Señor renueva y dice, de la esterilidad yo puedo sacar vida. Su nombre es Juan. Y todos quedaron admirados. Es decir, todos se dan cuenta y dicen, el Señor había sido, quiere que cambiemos. Le está hablando al judaísmo. Judaísmo, no nos quedemos, ni la peputa la pende molde. Peñe pinupe mañana va peñan de yara uerupe menguana a través de Jesucristo. En ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Es decir, toda renovación, gemeras allí mismo, rápidamente, inmediatamente, entonces el Señor nos cambia cuando nosotros entendemos y cuando nosotros nos adherimos a su plan de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que promueva siempre la grandeza del Señor y exprese los dolores del pueblo que clama liberación, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén dispuestos a vivir este tiempo con espíritu evangélico y renueven la fe en el Niño Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren la generosidad en los demás y pasen una Navidad con sus familiares, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten el encuentro en torno al pesebre y sientan la paz y el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar
de mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que el sacrificio de la perfecta alabanza restablezca nuestra amistad contigo y así podamos celebrar con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar a tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Angay para pugui, ore por yahubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reipe aba, angay para pugui, ore por yahubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reipe aba, angay para pugui, orem bopu agua.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel: de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Padre misericordioso, concede tu paz a quienes has alimentado con el pan del cielo, para que cuando llegue tu Hijo muy amado, podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, recemos e invocamos la presencia de nuestra Madre, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé. Campanas de bronce tocando oraciones llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús,
Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me encanta y me hace feliz leer al profeta Malaquías. Escucha, esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Este es Juan el Bautista, pero también no te olvides que después vino el Señor Jesucristo por mediación de la Virgen María. De estas tres personas aprendimos en Adviento: Juan el Bautista, la Santísima Siempre Virgen María y el Señor Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. No te pierdas eso en la misa de hoy, que el sacerdote te lo va a explicar. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Cantémosle junto a los ángeles en el coro hoy a nuestro Dios. No, se va a llamar Juan, dice Santa Isabel, por Juan el Bautista. Pero ¿cómo? Si nadie se llama así, dice entonces Zacarías, al cual se le había, digamos, quedado mudo por obra del ángel del Señor, porque no le creyó, como la Santísima Siempre Virgen María sí creyó. Entonces, hasta que él no agarró una tablita y no haya puesto el nombre de cómo se va a llamar, puso Juan, y ahí se le desató la lengua. Muchas cosas vas a aprender hoy con el santo sacerdote que te va a explicar en la misa. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre: admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noche
noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos del oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere ganarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos abocamos ciertamente a la palabra de Dios porque escuchamos tan cercanos ya al nacimiento de Jesús, la natividad. Escuchamos del libro de Malaquías, este profeta que nos anuncia la presencia de un Dios que nos salva y que nos libera. Capítulo 3, 1, 4 y luego 23, 24 nos dice: les enviaré a Elías. Esta es la gran característica del profeta Elías. Quiere decir, Yahvé es mi Dios. Quiere decir que con la encarnación, este niño que nos nace en esta Navidad, Elías significa que Yahvé viene él mismo a salvarnos. Él mismo viene en medio de nosotros. Él Yahvé es mi Dios. Upea ñandela yayureva ekwe lleva upea la ñande yara koan iñandebe na ap ouma tena y por avente mañaikuano ayuma se pende abutebe. Ayuma apitajanguao hawa tajanguao venendía durante todo este año 2022. Así dice el Señor Dios: miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que tanto desean. Mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. Dos elementos, mepe yerureva ekwe. Por eso dice, este es el mensajero que yo envío a preparar el camino. Durante estas 4 semanas del tiempo de Adviento. Pero ahora el Señor nos dice esta segunda partecita: de pronto entrará en el santuario el Señor que buscan. Peñan de Yara ou hoy que pendere cobebe, peñan de Yara ou y por último, la tercera partecita: el mensajero de la alianza que tanto desean. Tenemos que desear, tenemos que esperar para que el Señor verdaderamente se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Jesús nazca en nuestra vida, que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro país.
y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.